El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va a buscar de la que se le ha perdido hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca en herencia. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístensela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa,
oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra hoy el inmenso amor que Dios nos tiene y al mismo tiempo la realidad pecadora de cada uno de nosotros, y cómo la misericordia de Dios supera esa realidad pecadora de nosotros. Vemos los ejemplos que ponen las Sagradas Escrituras. En el capítulo 15 de San Lucas pone 3 ejemplos, a ver si lo recuerdan. El primer ejemplo fue la oveja que se perdió. Deja las 99, busca la oveja perdida. La segunda fue la moneda de plata que se perdió y busca la moneda hasta encontrarla. Cuando encuentra la oveja perdida, hace fiesta. Cuando encuentra la moneda de plata, hace fiesta. Y la tercera es el hijo menor. Y cuando encuentra al hijo menor que estaba perdido, hace fiesta. ¿Y cuándo fue que Jesucristo, nuestro Señor, puso esas parábolas, esas comparaciones? Cuando los fariseos criticaban a Jesús porque entró a casa de pecadores, porque comía con pecadores, entonces lo critican a Jesús. En el versículo 1, 15:1, donde comienza el 2 o el 3, donde dice, el 2. El 2, vean el 2. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a poner este ejemplo? Vean el 2, Lucas 2. 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe. Aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Aquí comenzó el problema. ¿Otra vez? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe. Listo. Esta fue lo que explotó la bomba. 2 maneras de pensar y de actuar: la manera del ser humano y la manera de Dios. La manera del ser humano es: a una persona pecadora hay que rechazarla. La manera de Dios: a una persona pecadora hay que recibirla. Y no solamente recibirla. Y con ellos come. Bárbaro.
un escándalo para ustedes y para mí. Una persona pecadora es lo peor que puede haber. Hay que matarla, hay que colgarla en un mecate, meterle candela por debajo y que muera y que todo el mundo se dé cuenta que murió por pecadora. Eso sí, que no lo hagan conmigo. Que también soy pecador, pero que no lo hagan conmigo. Que lo hagan con los demás, pero conmigo no. O sea, se nos olvida que nosotros también somos. Y por ser pecadores deberíamos tener compasión con los pecadores. Y es al revés. Como somos pecadores, el pecado nos impide tener compasión con los pecadores. ¿Dios es pecador? No. Como Dios no tiene pecado, entonces a Él nada le impide tener compasión con los pecadores. Los recibe y come con ellos. ¡Qué escándalo para la humanidad! Por eso es que ustedes ven que en la familia o en la comunidad o en la iglesia nosotros somos capaces de andar viendo los pecados de los demás. ¿Usted no se da cuenta que hay gente que dice yo no voy a misa porque los que van a la iglesia, ¿quiénes son? Una parranda de pecadores, ¿o no? Claro, esos son los fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que no les permite su propio pecado tener misericordia con otros pecadores. ¿Por qué los evangélicos no vienen a la iglesia católica? Porque en la iglesia católica hay puros pecadores. Y ellos no se van a meter a los pecadores. Son los nuevos fariseos del Nuevo Testamento en la actualidad. Aquellos que miran el pecado de los otros, pero no solamente ellos. Cuando tú andas mirando el pecado de tu hermano, cuando tu esposa anda viendo el pecado de tu esposo, o al revés, cuando tu hijo anda viendo el pecado de tu padre o de tu madre y por eso no le habla a tu padre o a tu madre, o al vecino, o al compañero de trabajo, al cura, ¿en qué se convierte? En un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que le impide su propio pecado. No porque sea un santo, no, sino porque está lleno de pecado y no puede tener misericordia con otro pecador. Dios no tiene pecado, entonces Dios está lleno de misericordia por no tener pecado y siente compasión con los pecadores. Ahora el evangelio de hoy quiere que usted y yo dejemos de pensar como los hombres y comencemos a pensar como Dios. Que tengamos un corazón como el de Dios. Por eso es que Jesús pone estas tres comparaciones. A ver, ¿cómo llama Jesús en la primera parábola al pecador? La llama oveja. Oveja. ¿Por qué no le dice león, serpiente? Como le dice a las mujeres que son unas cuaimas. Una tigra. ¿Por qué Dios, por qué no reflejó al pecador de esa manera? Hubiese dicho, bueno, se parece a un tigre, para mostrarlo, él es un pecador. Oye, Dios tuvo delicadeza con los pecadores y no quiso llamarlo tigre ni serpiente, lo llamó oveja. Si miramos con la lupa, entonces observamos que nosotros, pecadores, para Dios somos sus ovejas. Somos para Él, desde su mirada, desde su punto de vista, somos alguien importante. Que Dios no mira con los lentes de los seres humanos. No, Señor. Dios mira con los lentes de Dios. Le pongo un ejemplo. Una vez se murió el marido. ¿Cuál fue el que murió primero? No, la mujer fue. ¿Para qué? Vamos a meternos con las mujeres mejor. Se murió la mujer
y llegó al cielo. Y tú sabes que la mayoría, no todas, las mujeres son chismosas, ¿verdad? No todas, no todas. Entonces resulta que llegó al cielo, tocó la puerta y no había nadie. San Pedro estaba comiendo, estaba almorzando. Y como no había nadie, empujó la puerta y la puerta estaba abierta y entró. Miró y dijo, qué fantástico y maravilloso esto. Vio una mesita allá en una oficina, se metió a la oficina y vio unos lentes. Estaban encima de la mesa. Y agarró los lentes y se puso, y resulta que eran los lentes de Dios, con los lentes que Dios mira. Y te sabes que con los lentes de Dios todo se ve. Y cuando la mujer se puso los lentes que todo lo ve, adivine qué quería ver. Al marido. ¿Y dónde estará el marido? ¿Y con quién estará el sinvergüenza? Y se puso los lentes y lo vio todo. Vio el antes, el ahora y el después. Esa mujer le iba a dar un infarto, pero cuando se iba a un infarto para morirse otra vez de nuevo, llega Dios y le dice, ¿qué le pasa? Y le quita los lentes. Señor, es que estaba viendo a mi marido y lo vi todo. Y le dice el Señor, ya va un momentico, deberías aprender que antes de ponerse mis lentes que lo ven todo, debió ponerse mi corazón que lo perdona todo. Los seres humanos nos falta poner el corazón de Dios, ponernos el corazón de Dios antes de poner los lentes de Dios. Con los lentes de Dios lo vemos todo. Y la curiosidad de nosotros es ver los pecados de los demás para juzgarlos, condenarlos, maldecirlos y mandarlos para el infierno. Ejemplo claro, los evangélicos. Todos los católicos malditos para el infierno están condenados. Ese es el ejemplo más claro. Ese es el pensar humano. Pero ustedes ven hoy la Biblia y ven que el pensar de Dios no es así. Al pecador lo llama oveja, algo tierno, algo manso, humilde, algo puro, algo sencillo, algo tierno, es la palabra más clara. Pero como es pecadora, esa persona, ¿qué nombre le pone? La oveja perdida. O sea que para Dios nosotros somos unos seres muy valiosos, muy importantes, pero nos hemos desviado, perdido del camino. La segunda comparación que pone Jesús, ¿cuál es? ¿Una moneda de qué? De plata. ¿Qué somos nosotros para Dios? Un tesoro, algo valioso, una moneda de plata. Ese es el pecador para Dios. Y nosotros, un pecador que es una porquería, una basura, algo que hay que exterminar, hay que acabar. Pero para Dios un pecador es una moneda de plata. Que se le perdió al dueño. Y que el dueño comienza a buscar y que cuando la encuentra hace una fiesta, al igual que cuando encuentra la oveja perdida. ¿Qué está diciendo Dios? Que nosotros valemos plata. Nosotros valemos mucho, que para Él somos lo mejor, lo más tierno, lo más puro, lo más sencillo que Él ha creado, pero que nos hemos descarriado y que Él nos anda buscando y que el día en que nos dejamos encontrar por Él, Él forma una fiesta. Hasta el punto que dice el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Qué alegría! Hay alegría en el cielo por la oveja descarriada que fue encontrada.
Hay alegría en el cielo por la moneda de plata que fue encontrada. Pero falta uno todavía. ¿La tercera cuál era? El hijo. Sí, pero nosotros llamamos el hijo pródigo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo era? El hijo menor. ¿Por qué no el mayor? ¿Cuál es el consentido de la cacha? ¿Cuál es el consentido de la cacha? ¿Cuál es? El consentido de la casa, ¿cuál es? El menor. Entonces la Biblia dice que el pecador es el hijo consentido de Dios, el hijo amado de Dios, por el que Dios lo da todo, todo, absolutamente todo. Está dispuesto a darlo todo. Lo espera con los brazos abiertos todos los días. Y cuando ve que viene, se le lanza encima. No me importa lo que haya hecho. Es el hijo menor, es el amado, es el querido. La oveja, tierna, pura, pero descarriada. La moneda, valiosa de plata, pero que se perdió. Hay que encontrarla y hacer una fiesta. El hijo, el consentido, que por ser tan consentido y amado, hizo lo que le dio la gana. Pero el papá esperaba, y cuando lo vio se le tiró encima, vestido nuevo, todo nuevo, y hagamos una fiesta porque este hijo estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, y hagamos una fiesta, matemos el mejor ternero. ¿Por qué el mejor ternero? Porque era el consentido. ¿O no? Ese consentido de Dios eres tú. Soy yo. Esa oveja perdida eres tú, soy yo. Esa moneda valiosa para Dios eres tú, soy yo. Para los hombres no valemos nada. Para los hombres somos la peor basura porque somos pecadores. Pero para Dios somos lo más valioso. Ahora, ¿dónde está el detalle? El detalle está en la búsqueda de Dios. Que Dios nos ama y porque nos ama nos busca. ¿Cómo nos busca Dios? Vean ustedes, San Pablo le dice a los romanos, ahorita vamos para acá, compadritos, Romanos capítulo 5, versículo 6, San Pablo lo expresa de esta manera, dice, oye, ¿será que Dios nos ama o será que Dios no nos ama? ¿Será que somos el hijo consentido de Dios, la oveja humilde y sencilla, valiosa ante Dios, la moneda valiosa de plata ante Dios, o será pura mentiras? Vamos a ver qué dice Pablo a los romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Murió por los impíos? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. En el pensar humano, esto quizás le fue el volumen, o a mí se me fue el volumen, a mí o al sonido, no sé quién se le fue el volumen, a uno de los dos. Ajá. En el pensar humano, habrá alguien que dé la vida por un justo, pero ninguno va a estar dispuesto a dar la vida por un pecador, nadie, eso solamente Dios. Un justo no, perdón, un hombre no. Dice Pablo, en el pensar humano habrá alguien que dé la vida por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por un bueno. Mas Dios... Aquí está, doña Lupa. Mas Dios muestra su amor. ¿Por qué dice que es la oveja? ¿Por qué dice que es la moneda de plata? ¿Por qué dice que es el hijo menor? Porque ama, porque lo ama, porque te ama, porque me ama. Y Dios muestra su amor, llamándolo hijo menor, llamándolo moneda de plata, llamándolo oveja. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, pecadores, en que siendo aún pecadores, la oveja descarriada, la moneda perdida,
el hijo que hizo lo que le dio la gana. Eso es ser pecador. Pero a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿no les dice nada? A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Entonces Cristo viene a ser nuestro Salvador. Él nos va a salvar. ¿Cómo nos va a salvar? Oye, somos pecadores, ¿sí o no? Sí. Él es consciente, te conoce, me conoce y viene a salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? Pues del pecado. Y si yo no soy pecador, entonces Cristo no me salva. Cristo me tiene que salvar. Para que me salve tengo que ser pecador. Por eso todos ustedes son una parranda de pecadores. ¿O no? Y yo también. Cuando los evangélicos ven eso, dicen, pues yo no voy a esa iglesia porque son una parranda de pecadores. Claro, porque es que Cristo vino fue por los... Al punto que en Mateo capítulo 9, versículo 11, viene a decir Jesucristo a los evangélicos y a los paganos, a los que no creen en Dios, viene a decirle. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los evangélicos no necesitan a Cristo, sino los enfermos. Sino los católicos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a los evangélicos, sino a pecadores. A los católicos, parranda de pecadores. ¿Por qué los evangélicos no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Por qué ustedes y yo nos confesamos? Porque somos una parranda de pecadores. ¿Y por quién vino Cristo? Por los pecadores. Necesitamos entonces reconocer que somos. Por eso Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, viene a decir que es necesario que ustedes y yo reconozcamos que somos pecadores para poder recibir la misericordia de Dios. Y si no, no podemos recibir la misericordia de Dios. Escuchen. Si decimos que no tenemos pecado, si nos metemos a evangélicos y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Que los evangélicos qué? Cuando los evangélicos dicen que no tienen pecado y que por eso no se confiesan, se engañan a ellos mismos. Otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A ver, ¿hace cuánto tiempo usted no se confiesa? ¿Y por qué no se confiesa? ¿Porque no tiene pecado? Se está engañando usted mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Sí puede decirle al mundo, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor, yo me convertí al Señor, soy salvo. Sí lo puede decir, dice Jesús, pero la verdad no está en esa persona. Ahí está el retrato vivo para el que lo quiera ver, para el que tenga ojo lo vea, el que tenga oído lo oiga, de los protestantes actuales que dicen que no tienen pecado y que por eso no se confiesan.
Y lo grita, ya soy salvo, aleluya, me voy con tu ropa y zapatos al cielo porque yo pecado no tengo. Por eso no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Dice Jesús, la verdad no está en ellos. Ahora, ¿y qué tal si yo reconozco mi pecado y me confieso? Vamos a ver. Si confesamos nuestros pecados, Los católicos, que sí somos pecadores, pero tenemos que ir a confesar nuestros. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No les dice nada? Si confesamos nuestro pecado, otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora comprenden por qué el diablo no deja que ustedes vayan a confesarse. Porque el diablo sabe que si se confiesan, Dios le va a perdonar sus. Y por eso a usted le da miedo de ir a confesarse. Ah, no. Por eso le da pena. Por eso se le olvidan los pecados. Por eso, porque si confesamos, repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender o no entender porque sé que lo entienden perfecto. Se trata de creerlo y practicarlo. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Ahora vean a San Pablo. En 1 de Timoteo, la segunda lectura de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. En el 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo, cosa distinta a lo que dicen los evangélicos y algo parecido a la de nosotros. ¿Qué dice Pablo? A ver si Pablo era católico o evangélico. Los protestantes dicen Pablo era evangélico. No, Pablo no era evangélico. ¿Puede quedar? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Recibida por todos. Palabra fiel y digna. Nadie puede decir que es mentira. Digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién vino a salvar? A la oveja perdida, a la moneda que se había extraviado, al hijo menor que hizo lo que le dio la gana, vino a salvar a los. Por eso nosotros católicos somos pecadores. Ahora mire qué dice Pablo. Mire coherencia, la coherencia de Pablo. Cristo vino a salvar a los. Y dice Pablo, tengo que ser coherente. Si Cristo vino a salvar a los pecadores, yo tengo que declararme pecador. Y tengo que reconocer mis pecados para que Dios me perdone. San Pablo no hizo lo de los evangélicos. Yo pecado no tengo. Cristo vino a salvar a los pecadores. Aleluya, gloria al Señor. Yo por tanto no pecado no tengo. ¿No? ¿Qué dijo Pablo? Repítelo de nuevo. Cristo vino por los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ajá. ¿Y quiénes son los pecadores? Los católicos, los demás. No. De los cuales yo soy el primero. ¿Era católico o evangélico? Si hubiese sido evangélico, dice Pablo, Cristo vino por los pecadores, no por mí. Vino por la parranda de católicos pecadores. Dice Pablo, Cristo vino por los pecadores, ¿y saben quién es el primer pecador? Yo. Náguara. No le dio pena. Porque él sabía que él era la oveja, era la moneda de plata, era el hijo menor, el amado por Dios, solo que se había desviado. En el versículo 12, comparito, algo así, donde ahí mismo. El versículo 12 donde dice, creo que es el 12 donde dice, ¿cuál era el pecado? Perseguí, por ser perseguidor, era por mí. Ajá, el 12, es el 12. El 12, pero dice, actué por ignorancia. Ajá. Es el 12, ¿eh? 12 y 13. Bueno, ¿se dieron cuenta que Pablo era pecador, sí o no? ¿Le daba pena decir que era pecador? No, Pablo era católico.
Usted sabe que los católicos y los protestantes son iguales pero distintos. El católico es como el perro y el evangélico es como el gato. Los dos son iguales, los dos hacen pupú. Pero ¿dónde hace pupú el perro? En cualquier parte y no le importa. ¿Y el gato qué hace con el pupú? Lo tapa. Los evangélicos dicen, yo pecado no tengo. Destape, a ver, destape, a ver. A ver si no tiene pecado. Destápenlo. ¿Conoce algún familiar suyo que sea evangélico? Destape a ver si no hay pecado. El católico es como el perro. ¿Usted es un pecador? Sí, caí en ese pecado. Soy pecador. Y bueno, que Dios me tenga misericordia de mí, por eso voy a confesarme y lucho por confesarme y por arrepentirme y hago el esfuerzo y me levanto y caigo y me levanto y vuelvo y me confieso una y otra vez porque estoy luchando, soy un pobre pecador, necesito ser salvado por Cristo, necesito la misericordia de Dios y lucho y una y otra vez, porque eso está escrito. Pablo dice, Cristo vino por los pecadores y yo soy el primero. Repítalo, compadrito. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El hijo pródigo, el hijo menor. De los cuales yo soy el primero. Claro, al ver al hijo menor, pues con lo que hizo con el hijo menor, aleluya, él no es un juez, no es un verdugo para mí, no soy su enemigo. Si yo pecador fuera enemigo de Dios, entonces no me llamaría oveja. Si yo pecador fuera enemigo de Dios, no me llamaría moneda de plata. Si yo pecador fuera enemigo de Dios, entonces Dios no me llamaría hijo menor, consentido de la cacha. No. 12. Siga. Pero por esto fui recibido a misericordia. Soy pecador, pero Dios tiene misericordia. Ahora vean para qué dice Pablo esto. Atención. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí está el ejemplo para los que quieran creer y quieran tener vida eterna. Pablo se reconoce pecador. Y Pablo dice que Dios es el Salvador y él reconoce su pecado. ¿Que no reconoce su pecado? Vea que lo está reconociendo en el versículo 12. Lo confiesa públicamente. Usted y yo lo confesamos ante el cura solos. Pablo no lo confiesa a solas. Pablo lo confiesa en público. Vean el pecado de Pablo que él confiesa. Estamos hablando del 15, ahora pasemos al 12, donde Pablo confiesa su pecado. ¿Cuál es su pecado? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Pecador, blasfemo. ¿Y cuál era la blasfemia? ¿Cuál era el pecado de Pablo? Blasfemo. La blasfemia es un pecado. Habiendo sido yo un blasfemo. Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. A ver, ¿cuál fue el pecado de Pablo? Perseguidor. ¿A quién persiguió? Aquí, márquelo aquí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. ¿A quién persiguió? Vamos a ver, porque su pecado público fue haber perseguido. ¿A quién? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿A quién persiguió Pablo? Entonces vuelva donde estábamos, 1 Timoteo. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Pablo dice, mi pecado es haber perseguido la iglesia de Dios. Entonces Pablo dice que Dios tiene una iglesia y que perseguir, no aceptar, rechazar
Y decir que la iglesia de Cristo es la gran prostituta, la gran Babilonia, es un pecado mortal. Y es el mismo pecado que tienen los protestantes. La diferencia es que Pablo reconoció su pecado, lo publicó y dijo que estaba arrepentido y que él era un pecador y que Dios había dado ejemplo en él para que todos los que se arrepintieran tuviesen vida eterna como él. Caramba, ahora los protestantes tienen exactamente el mismo pecado de Pablo. Persiguen a la iglesia de Dios, pero no reconocen su pecado. Pablo al menos reconoció su pecado. Yo fui un perseguidor, un blasfemo. Reconoció su pecado. Los protestantes no reconocen su pecado. El Padre Toro se lo muestra con capítulo y versículo y no reconocen su pecado porque se los traga la soberbia, el orgullo que se tragaba a los fariseos hipócritas. Y hoy día un protestante persigue a la iglesia, la llama la gran prostituta, la gran Babilonia, habla barbaridades de la iglesia y no se da cuenta que está en un pecado. Y lo peor es que los católicos dicen, eso no es malo, eso es lo mismo, eso es igual, ahí no hay ninguna maldad, al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y por qué Pablo sí cometió un pecado? ¿Y por qué Pablo sí se arrepintió de perseguir la iglesia de Dios? Porque Pablo no dijo, yo pecado no tengo, porque yo estoy en otra iglesia y yo persigo la iglesia de Dios, pero eso es lo mismo, porque estoy en otra iglesia y creo en Dios y creo en la Biblia. No, Señor. Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Y por qué recibió a misericordia? Atención, atención. Los protestantes también pueden recibir la misericordia. Los que están en contra de la iglesia también pueden recibir misericordia. Sí. ¿Cuándo? Atención, ¿cuándo? Porque lo hice por ignorancia. Cuando lo hacen por ignorancia. Y vean que hay ignorancia en la gente que persigue a la iglesia, que comete semejante pecado, lo hacen por... Los protestantes están ignorantes de que perseguir a la iglesia católica, que es la de Cristo, es un pecado mortal. Y esa ignorancia se acrecienta más cuando los curas y los obispos nos callamos la boca por un falso ecumenismo o por un falso respeto hacia los protestantes y no le decimos cuál es su pecado. Y cuando el Padre Toro lo dice, entonces es falta de caridad, falta de tolerancia, es que el Padre Toro no tiene misericordia con los protestantes. No, Señor, es que les digo cuál es el pecado para ver si algún día se dan cuenta que eran ignorantes y que estaban persiguiendo a la iglesia de Dios y cambian de vida. Pero aquí está escrito, Pablo lo hizo por ignorancia. Los protestantes que lo hacen por ignorancia cuando conocen el Evangelio, cuando escuchan los videos, cuando ven esta predicación, dicen, no, yo estaba en un error, yo me convierto. Porque entonces ya vemos cómo Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y a los pecadores los ama y le brinda la oportunidad y hace una fiesta. Pero volvemos a San Lucas, capítulo 15, versículo 7. No olviden que San Lucas, capítulo 15, versículo 7, aclara. Hay una fiesta no por los pecadores, sino por los pecadores que se arrepienten. Escúchenlo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que quede claro al mundo de hoy, porque el mundo de hoy dice, hay fiesta en el cielo por un pecador.
Por eso en la iglesia hay que recibir a los hombres que aman a los otros hombres y conviven con los otros hombres y mantienen relaciones sexuales con otro hombre. Hay que recibirlo en la iglesia, y porque en el cielo hay alegría cuando un hombre tiene relaciones con otro hombre, y entonces van a la iglesia y hay una alegría en el cielo por esos dos. No, hay alegría por un hombre que tenía relaciones con otro hombre y se arrepiente y cambia. Hay alegría en el cielo por ese pecador, que es una moneda preciosa amada por Dios, pero fue encontrada, que es esa oveja que se había descarriado, había agarrado un mal camino, se le había olvidado que era hombre con mujer y no hombre con hombre, se convirtió. Entonces hay más alegría. O el hijo menor, que hizo lo que le dio la gana con todo, porque decía, yo hago lo que a mí me da la gana, y mi padre que no se tome en cuenta mi vida. Y cuando descubrió que le había ido mal, y ojalá que esta gente lo descubra un día, que le ha ido mal, que no pueden tener paz, que no pueden tener felicidad, que están viviendo en contra de su conciencia, en contra de los mandatos de Dios, y vino, se arrepintió y volvió a su padre. Queridos hermanos que me escuchan, en el mundo entero, que usted haya caído en cualquier pecado, llámese hombre con hombre, mujer con mujer, llámese droga, prostitución, llámese asesinato, robo, llámese, póngale el nombre que usted quiera. Eso tiene solución. Y Dios vino para salvarte, y quiere salvarte, y te puedes levantar, y puede ser motivo de alegría y gozo en el cielo. Puede ser ese pecador arrepentido que hace que haya fiesta en el cielo, o ese hijo pródigo del cual dice el versículo 32 del Lucas 15, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Hacer fiesta Y regocijarnos. y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Era muerto, estaba en el pecado. El hijo pródigo estaba en el pecado, el hijo menor no quería volver al padre, pero cuando quiso volver al padre, revivió, dejó la vida de pecado, revivió. Se había perdido La oveja perdida, la moneda perdida, se había perdido. Como hay gente perdida en el mundo, en la prostitución, en la droga, en el alcohol, en la mentira, en el orgullo, en la soberbia, en la calumnia, en la crítica, en el chisme, en el poder, en cuantas cosas, en la grosería, en la mentira, en la brujería, en los babalaos, en los santeros, en los horóscopos. ¿Cuánta gente metida en adulterio que vive con otra pareja que no es su esposa o su esposo? ¿Cuánta gente que vive en concubinato y lleva años viviendo en ese pecado? Hoy el evangelio es para ti, que está viviendo el pecado. Eso tiene solución. Eres el hijo amado, el menor, el consentido de Dios. Pero Dios quiere que te levantes. Versículo 20. ¿Qué es lo que quiere Dios? y levantándose. Dios quiere que te levantes otra vez. Y levantándose. Y levantándose. Vino a su padre. Eso es lo que Dios quiere, que te levantes del pecado. Que deje el adulterio, que deje el concubinato, que deje el chisme, que deje la mentira, que deje los chistes de doble sentido, que deje la droga, que deje la prostitución, que deje el alcohol, que deje la brujería, que deje cualquier pecado que está ensuciando su alma y se levante. Me levantaré. Cuando usted dice me levantaré del pecado, entonces Dios te está salvando, te está sacando de esa cochinera donde estaba metido el hijo menor.
Te está salvando de esa porquería, de esa caca. Dios te está salvando. Te está llamando a salir de ahí. Falta tu respuesta. Me levantaré. El mundo de hoy quiere que Dios lo salve sin levantarse. Que no es así. El asesino quiere seguir matando y que Dios lo salve. Que así no es. Tiene que levantarte. El ladrón quiere que Dios lo salve, pero quiere seguir robando. Que así no es. Levántate. No importa lo que hayas robado. Aquel que lleva 20 años en concubinato y quiere que Dios lo salve, levántate, cásate o sepárate. Aquel que lleva tantos años viviendo en concubinato y quiere que Dios lo salve, levántate. Deja a esa persona, o si no, como dice la canción, cama separada, cama separada. El hombre que vive con otro hombre, que quiere que Dios lo salve así, que lo admiten en la iglesia y seguir viviendo así, y me meto en un coro de la iglesia, pero que no me pidan dejar a ese hombre porque yo lo amo como si lo hubiese parido. O me meto en un grupo de apostolado para que Dios me salve, pero no quiero cambiar porque ese hombre es mi príncipe y yo soy el príncipe de él. Que está en un error, que te tienes que levantar. Me levantaré. Y nadie te va a obligar. Y la iglesia no te obliga. La iglesia te propone. La iglesia te muestra el camino. La iglesia te anima. Pero es hora de que miremos que Dios quiere que nos levantemos. Me levantaré. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos. No, el 20, ¿está leyendo el 20? Pero dijo, me levantaré, ¿no? Y levantándose. Cuando se levantó. Ajá. Un poquitico más atrás entonces en el 18, donde dice, me levantaré. El 18. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré. Y le diré. Atención. El hijo consentido de la cacha se fue a hacer lo que le daba la gana, hizo lo que le dio la gana y vio que las cosas le salieron mal. Que estaba perdiendo la amistad con su padre al punto que él ya no sentía el amor del padre como tal. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿qué es lo que le falta a las personas que están en el pecado? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al drogadicto? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al borracho? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al que le monta cachos a la mujer? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta a la mujer que le monta cachos al marido? Reconocer que ha pecado. ¿Qué le falta al niño mentiroso? Reconocer que es un pecado. ¿Qué le falta al niño desobediente? Reconocer que eso es un pecado. Oye, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El pecado que hace, ¿qué hace en tu vida y en mi vida el pecado? Nos borra la conciencia de que somos hijos de Dios. Ya no merezco ser hijo de Dios. Oye, ¿cómo si usted eres el hijo consentido? El consentido de la cacha. Pero el pecado le ensucia el alma y ya siente que Dios no es su padre, es su enemigo. Dios lo ha abandonado, Dios me ha alejado de mí, como si es el menor, es el consentido. Vaya por Dios, ¿cómo va a decir tan grande barbaridad? El pecado hace que te separe de Dios, el pecado hace que mires a Dios como un enemigo, como lejano, como aquel que no te ama. Padre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. El pecado, vea cómo me roba la amistad con Dios. No merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, hazme como a uno de tus jornaleros. Uno de los esclavos. El pecado hace ver a la persona como si fuera un esclavo. Como que Dios se olvidó de él, como que Dios es un verdugo y lo tiene sometido. El pecado hace que Dios no quiere que usted sea feliz. Cuando la realidad es que eres el hijo consentido de Dios y Dios te está buscando para sacarte, para levantarte del pecado. ¿Qué estás haciendo?
No, para mí no me ponga nada, gracias. Ahí está bien. Para levantarte del pecado. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa del diablo. ¿Por qué la gente que está en pecado no va a misa? Usted no se da cuenta que cuando uno está en pecado dice, mire, vamos a misa. Ay, yo como que no quiero ir a misa hoy. Tengo otras cosas que hacer. ¿No sería que usted cometió un pecadito por ahí y le da cosa ir y ya no se siente hijo de Dios? ¿No será que el diablo le está diciendo que ya no eres el consentido de Dios porque pecó? Judas fue y se ahorcó. El pecado lo llevó a pensar que Dios lo odiaba. Pecadores, todos que me escuchan, que somos una parranda de pecadores todos, Dios no te odia porque has pecado. Dios te ama a pesar de que has pecado. Y el amor tan grande es que es capaz de buscarte, salvarte. Pero la Biblia dice cómo. ¿Cómo te salva Dios? Versículo 20, ahora sí. ¿Cómo te salva Dios? Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Era el consentido. Pongan cuidado. Todavía, ya perdió de ser el amado de Dios, no. El consentido de Dios, no. Lo vio su padre. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es el consentido, las entrañas se le movieron. Mío consentido. El sinvergüenza que se había ido a hacer lo que le daba la gana con su vida, porque el mundo le decía, disfrute de la vida, haga con su vida lo que le dé la gana, que Dios no tiene nada que ver en ti, viva como si Dios no existiera. Dios te creó para que hiciera lo que le dé la gana. Pero el papá cuando lo vio, se enterneció, se llenó a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. El consentido, volvió mi consentido, se le tiró al cuello. ¿Cuánto ama Dios al pecador? Mucho, mucho. ¿Tanto amó Dios al mundo? A ese sí lo saben, ¿no? Que entregó a su Hijo único por salvar al mundo. El consentido se le tiró al cuello. Vean el amor de Dios por ti. Dios no te juzga, Dios no te condena, Dios no te maldice. Dios sabe que eres pecador. Dios te hizo de carne y hueso. Dios te conoce. Sabe que has fallado. ¡Ánimo! Solamente tienes que reconocer que has pecado, que has ofendido a Dios y levantarte. Se le echó al cuello Y le besó. el Hijo consentido. Lo echó. Lo echó. Y el hijo le dijo. Vean el desbordamiento de amor del Padre al Hijo consentido. Pero vean el daño que había hecho el pecado en él. En vez de corresponderle a su Padre con abrazo y beso, el pecado no le dejaba ver el amor misericordioso de Dios. El pecado le decía, Dios no te ama, Dios te odia, ya te vas para el infierno, ya no tienes solución, ya Dios no te perdona, lo que hiciste no tiene remedio, ni Dios es capaz de perdonarte. Porque a lo mejor abortó, porque a lo mejor asesinó a una persona, porque a lo mejor le fue infiel a su esposa o a su esposo, porque a lo mejor hizo algo que ahora se arrepiente tanto. Y entonces el papá se le tira a los brazos, lo abraza, lo besa, y el hijo no miró el amor del padre. ¿Qué miraba? El remordimiento de conciencia que causa el pecado. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No corresponde al amor. Pero el padre dijo a sus siervos. Atención, atención, información de última hora. El padre llama a los sirvientes. Que me digan los protestantes quiénes serán los sirvientes de aquí. Porque el padre no le agarra y le pone el vestido él. No le agarra y le pone el anillo él y las sandalias que ustedes saben que se las puso. Pero ¿quién se las puso? El Padre llama a los sirvientes. Es aquí cuando usted y yo nos damos cuenta que los protestantes no leen la Biblia, porque no se dan cuenta que Dios usa
instrumentos, hombres, siervos de Él, para devolverle el perdón, la gracia a través del perdón, devolverle el vestido nuevo, devolverle el anillo y la sandalia que había perdido el hijo. Se lo devuelve a través de sus siervos, que los católicos llamamos sacerdotes, curas, porque vienen a curar el alma. Aquí Dios llama a los sirvientes, que los protestantes dicen, no quiero a los sirvientes, no quiero a los curas, no quiero a los sacerdotes, pero Dios los llama. ¿Otra vez? Pero el Padre dijo a sus siervos: A los siervos. Aquí están los sacerdotes. El que lo quiera ver lo ve, el que no lo quiera ver no lo ve. Pero aquí no dice que Dios en persona le puso el vestido, porque Dios no quiere que lo haga un hombre pecador igual que yo. Porque un hombre pecador no le puede poner el vestido, porque él está sucio. Porque un hombre pecador no le puede poner el anillo, porque él está sucio. No, la Biblia dice que a sus siervos, ahí están los sacerdotes, hombres pecadores igual que los demás, pero son siervos de Dios. Y tenemos que dejarnos vestir. Vean que el hijo menor no era protestante. Si hubiese sido protestante, me largo. Yo pensé que usted mismo me iba a poner el vestido. Yo pensé que usted mismo en persona me iba a poner el anillo, me iba a poner la sandalia. Pues ahora me largo, porque yo no voy a permitir que esos curas, que son pecadores igual que yo, me pongan el vestido. Que esos siervos vengan. No, tiene que ser tú directamente. Menos mal que ese hijo no era protestante, porque si hubiera sido protestante se queda sin el vestido nuevo, sin la sandalia nueva, sin el anillo nuevo. Pongan cuidado, otra vez. Pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Dios viste al pecador? Sí, a través de los siervos. Dios le quita el vestido de caca porque venía de atender cochinos, lleno de caca. Dios se lo quita, sí, a través de los siervos. Y le pone un vestido nuevo, sí, a través del sacerdote. Cada vez que usted se confiesa, Dios le pone un vestido nuevo a través de sus siervos, los sacerdotes, que los protestantes no aceptan, rechazan, y por eso no son evangélicos, son evangélicos con H, con K y con Z al final. Porque de evangélico no tienen nada. Porque el evangelio lo tiran a la basura. O si no, que me diga un teólogo protestante, ¿quiénes son esos siervos? O que me diga un protestante, ¿por qué Dios no le puso el vestido a él? ¿No podía hacerlo? ¿Por qué no le puso el anillo a él y la sandalia a él? Para enseñarnos a nosotros que él tiene sus siervos, sus ministros. Y él sigue salvando al mundo a través de sus siervos. ¿Te dejas o no te dejas salvar? Eso depende de ti. ¿Y por qué tenés que usar siervos? Porque a Dios le pareció bien así. ¿Y qué? ¿Qué? ¿No le gusta? Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera, ¿ok? Ahorita se lo cala. ¿Otra vez? Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Lo que se pierden los protestantes por soberbios y orgullosos, por no aceptar a los siervos del Señor. Pero eso usted lo está inventando, señor cura. Eso no está en la Biblia. Que Dios le haya dado a hombres ese poder de ponerle el vestido nuevo, de perdonarle los pecados. Eso no está en la Biblia. Yo he leído la Biblia completa y eso no está en la Biblia. ¿Que no está en la Biblia? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que no? Si Dios vino a salvar al mundo, envió a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero dice Juan que ahí no llega, que no se queda con el Hijo, ese amor, que no se terminó con el Hijo, que eso se prolonga. Juan 20, 21, se prolonga. Es verdad que el Padre envió al Hijo, eso es verdad. Pero para que no se quedara estancado y llegara a todos los tiempos, el Hijo envió a los siervos. Véanlo, Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez:
Paz a vosotros. Vean cómo el Padre envió al Hijo. Como me envió el Padre. Aquí no hay duda. El Padre envió al Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo entregó. Con el poder de perdonar pecados. Lo entregó para salvar al mundo del pecado. Lo envió. Y dice Pablo, dice Juan, que Jesucristo mismo en persona dijo, como el Padre me envió a mí, vean ustedes que sí es verdad que Él es el enviado del Padre a perdonar pecados, a salvar almas. Repítalo. Como me envió el Padre. ¿Quién puede negar que el Hijo fue enviado por el Padre? Nadie. ¿A qué lo envió? A salvar a la humanidad. ¿De qué lo va a salvar? Del pecado. Pero así como el Padre envió al Hijo a perdonar pecados, a salvar almas, ahora vean cómo el Hijo envía a los siervos. Rápido, traigan el vestido, lo están mandando. Pónganle el anillo, pónganle la sandalia. Así los envío yo, pongan cuidado. Así también yo os envío. Que me diga un protestante que Jesucristo, que es Dios, no envió a nadie. Que no prolongó la misericordia en los siervos. Dios lo envió a Él a perdonar pecados. ¿Ese perdón quedó en manos de Él? No. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿El Padre lo envió a salvar? Sí. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Que no está en la Biblia? Claro que sí. Y para que se den cuenta que los envió a perdonar pecados, a salvar almas, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. Y la Biblia Reina Valera dice remitiere. Remitiere significa perdonar. A quienes perdonen los pecados, borren los pecados, les son borrados, les son perdonados. O sea que Dios envió a Jesús a perdonar pecados. Y Jesús envió a sus discípulos a perdonar pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Solamente un ciego que no quiera ver, solamente un sordo que no quiera oír, pero que está escrito, pruebas tengo. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Y con la Biblia Reina Valera para decirle al protestante, jaque mate. Vean entonces ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan. Y a quienes no se lo perdone, a quienes no se lo remitieren. Y a quienes se lo retuviereis, les son retenidos. A quienes se lo retuvieren, a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. O sea que las personas que no se han confesado, sus pecados están sin. Y los que se han confesado, sus pecados están. Porque le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Bendito sea Dios que me confesé. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Me tengo que confesar porque todos mis pecados están sobre mis hombros. Y tengo que entregarle cuentas a Dios. No me estoy dejando salvar por Cristo. Entonces, la salvación viene por medio de Cristo. Y Cristo lo prolonga en la historia a través de los sacerdotes. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, San Pablo lo explica. Ya no es San Juan. San Juan dice, como el Padre me envió, yo los envío. Me envió a perdonar pecados, yo los envío a perdonar pecados. Me envió a salvar almas, los envío a salvar almas. Ahora lo dice Pablo, 2 de Corintios 5, 18. Pablo viene a decir que todo proviene de Dios, que envió a Jesucristo. Pero no quedó ahí. Y Jesucristo envió a los apóstoles. ¿A qué? ¿Con qué poder? Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crea. Y con la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Véanlo. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? La misericordia que recibió el Hijo pródigo. ¿De quién proviene? ¿Y quién le administró el vestido nuevo? Los servidores. Todo esto proviene de Dios.
Vean cómo Dios mandó a su Hijo. Pongan cuidado. Y el Hijo tiene poder para salvar. Pongan cuidado. Quien nos reconcilió consigo mismo Dios nos reconcilió consigo mismo. por Cristo. Nos perdonó. Nos perdonó por Cristo. Pero hasta ahí llegó o manda a los siervos. Vamos a ver. Hasta ahí dicen los protestantes, hasta ahí llega. Dios nos salvó por medio de Cristo, pero no manda a los siervos. ¿Que no manda a los siervos? Todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. No termina, continúa. Doña Lupa, atención, atención. Vean cómo Dios hizo a los sacerdotes y nos dio lo que los protestantes niegan: el ministerio, el servicio, siervos, de perdonar pecados, de la reconciliación, que los protestantes dicen que es invento del Papa. A las pruebas me remito. A ver, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Repítalo. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hasta ahí llegan los protestantes. El católico sigue. Siga. El católico sigue leyendo. Y nos dio A los hombres, a nosotros, los sacerdotes, nos dio lo que no tienen los protestantes. ¿Qué nos dio a nosotros? el ministerio El servicio, el encargo, la tarea, el ministerio de predicar la palabra solamente. No. ¿El ministerio de qué? de la reconciliación. ¿No les dice nada? Solo la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó y recibió ese encargo, tiene por autoridad de lo alto el ministerio de la reconciliación, que no la tienen las sectas protestantes. Porque eso es un encargo propio que le dio Cristo a la iglesia. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló y le dio: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? Solo la iglesia de Cristo tiene ese poder. Ningún protestante lo puede hacer. Por eso ustedes verán que hay miles de sectas, pero ninguna secta puede perdonar pecados, porque es una tarea especial que le dejó Cristo a su iglesia. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos que la iglesia pueda perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo lo entendemos? San Pablo le dice a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 31. Explica San Pablo por qué la iglesia puede perdonar pecados si la iglesia no es Dios. Y solo Dios puede perdonar pecados. Entonces San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 31 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Se unirá el hombre a su mujer. Atención a lo que viene. Y los dos serán una sola carne. ¿Qué? Los dos serán una sola carne. Hasta ahí pues queda un poquito confuso, ¿no? Dos, uno solo. Pero bueno, es un misterio. Y Dios quiso que fuera así en los esposos. Ahora vean por qué la iglesia puede perdonar pecados. Porque Cristo con la iglesia son uno solo. Pongan cuidado. Otra vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué pasa con Cristo y con la iglesia? Son uno
solo, como el marido y la mujer son uno solo. Por eso Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, para mostrar que son uno solo. Pongan cuidado. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia con Cristo son uno solo. Por eso dice Jesús, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Somos uno solo. A quienes perdonen los pecados le quedan, porque somos uno solo. Yo soy la cabeza, ustedes son mi cuerpo. Y por eso solo la Iglesia Católica tiene el poder de perdonar pecados. Porque la iglesia de Cristo es una sola con Cristo. Y es un misterio. Caramba. ¿Y por qué Efesios 1:22? ¿Y por qué esa iglesia tiene poder de perdonar pecados? Porque en ella está, y no en la secta no, en ella está la plenitud del que lo llena todo en todo. La iglesia no solamente es una con Cristo, el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia tiene la plenitud de Dios, por eso puede perdonar pecados, porque tiene la plenitud de Dios, cosa que no tienen los protestantes, que no está en la Biblia. Se lo leo de la Biblia Reina Valera para que lo vean. Biblia protestante, escuchen. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia se hace una con Cristo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. No pueden estar separados porque sería un Cristo muerto. Hay una unidad, como el marido y la mujer, los dos son uno. Y lo refiero a Cristo y a la iglesia. Y ahora vean que en esa iglesia está la plenitud de Dios. Ella es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Vean que en esa iglesia está la plenitud de Dios. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y por eso solo en la iglesia usted puede recibir el perdón de los pecados. Y por eso solo el sacerdote puede ponerle el vestido nuevo, la sandalia nueva, el anillo nuevo. Queridos hermanos, voy a terminar. Y voy a terminar con Romanos capítulo 3, versículo 23, diciéndole a ustedes que hoy, si vinieron a misa, tienen que ver cuál es su pecado. Que usted no tiene excusa, ni yo tampoco. Yo tengo mis propios pecados y ustedes tienen cada uno su propio pecado. Aquí lo importante es ver cuál es mi pecado, no el pecado del cura, el pecado suyo de usted. Y la tarea mía no es ver cuál es el pecado suyo, es la tarea de ver cuál es mi pecado, mío de yo. Y de aquí vamos a tomar una decisión. Todos somos pecadores y Dios nos está llamando a la salvación. Y yo me dejo salvar. ¿Cuál es el pecado que me ensucia el alma? Y me voy a levantar y me voy a confesar. Iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y me dejo poner por los siervos de Dios el vestido nuevo, la sandalia nueva y los anillos nuevos. No me meto protestante. No, que sea Dios que venga Él mismo y me ponga el vestido. No, yo me dejo poner el vestido. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen le quedarán sin. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. A ver, ¿quién se salva de pecar? ¿Quién está sin pecado? El que esté sin pecado, que lance otra vez. Por cuanto todos pecaron. Todos, ustedes y yo. Hasta el cura es un pecador. El protestante dice: es que el cura es un pecador. Ay, sí, descubrió América. ¿Quién de ustedes no sabe que el cura es un pecador? ¿Quién no lo sabe? Es un pecador. ¿Otra vez? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hijos rebeldes, hijos pródigos, hijos menores que se han alejado de Dios.
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ser redimidos por la gracia divina gratuitamente, pero por la salvación que nos trajo ¿quién? Cristo Jesús, el mismo que dijo, como el Padre me envió a mí con esa salvación, yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Entonces Él nos salva gratuitamente. ¿Cuánto le cobra el cura a usted cuando se va a confesar? ¿Se confiesan gratuitamente? Sí, porque aquí dice que vamos a ser salvados gratuitamente por la salvación que Cristo nos trajo y dejó en la iglesia. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Lo dejó en la iglesia. A quien ustedes perdonen los pecados le quedan, lo dejó en la iglesia esa salvación. Gratuita. Si usted va a bautizar a un niño, hay un estipendio. Si usted va a un matrimonio, hay un estipendio. Si usted va a un entierro, hay un estipendio. Si usted va a mandar a celebrar una misa, hay un estipendio. Si usted se va a confesar, no hay estipendio. Porque tiene que ser gratuitamente. Y si ustedes no se confiesan, ¿quién pierde? ¿El cura o ustedes? El cura no pierde nada porque no le pagan nada por confesar. ¿Les revelo algo? Para nosotros los curas es mejor que ustedes no se confiesen. Con eso menos trabajo tenemos. ¿O no? ¿Y por qué confesamos? Solo porque Dios nos mandó. Pero no crean que es tan fácil. Lo más difícil que le toca a un sacerdote es confesar. Porque todo ese peso queda sobre él. Y para nosotros los curas sería mejor no confesar. Si confesamos es porque nos ha dado un encargo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que cumplir con esa tarea. De modo que cada sacerdote que ustedes se encuentran es un ministro de Dios, instrumento de su salvación y de mi salvación. Y por eso en la Iglesia Católica amamos al sacerdote, respetamos al sacerdote, lo admiramos porque él es un instrumento de salvación en manos de Dios y él puede perdonar los pecados que no puede perdonar un presidente, que no puede perdonar un rey, que no puede perdonar un abogado, que no puede perdonar un millonario, que no puede, solo un sacerdote te puede decir, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te vas con la conciencia limpia y segura de que tus pecados han sido perdonados. ¿Habrá un regalo más grande, gratuito, de la misericordia de Dios? No lo hay. Todos hemos sido salvados gratuitamente por la misericordia de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos los ayudantes de Dios. Y por tanto, déjense reconciliar con Dios. Permíteme darme la ultimita palabra de Juan Hilario, la ultimita. 2 de Corintios 6:1. Somos los ayudantes de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos los ayudantes de Dios y les invitamos y les exhortamos que no se dejen engañar de los evangélicos, que no desperdicien la gracia de Dios, que no vino por los justos, sino por los, porque no son los sanos que necesitan de médicos, sino los. Papá Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por habernos dejado el perdón de nuestros pecados en manos de hombres pecadores dentro de tu iglesia. Esa salvación que nos dejaste en tu Hijo Jesucristo, Él nos lo dejó en la iglesia. Como el Padre me envió, yo los envío. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Gracias, Señor. Tu palabra es clara. Ayúdanos a no dejarnos llevar por la soberbia y el orgullo.
Ayúdanos a buscar tu perdón, tu misericordia, para alcanzar la salvación como el hijo menor que al final estaba muerto, volvió a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y hagamos la fiesta porque es momento de celebrar la misericordia de Dios. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo! Aplauso para Dios, nuestro Salvador.